chicos de octavo. Espero se encuentren muy bien. El tema que vamos a ver en este video, que les voy a explicar en este video, es la depresión hidrostática. Listo. Nosotros ya vimos el periodo pasado todo lo que fue la introducción a densidad y presión, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a ver como tal este tipo de presión que es la presión hidrostática. ¿Pero qué es la presión hidrostática? Hay que tener en cuenta que primero, la presión hidrostática estudia los líquidos que se encuentran en reposo. Y entonces un líquido encerrado en un recipiente crea una presión en su seno y ejerce una fuerza sobre las paredes que lo contienen. ¿Qué significa eso? Cuando un líquido se encuentra contenido o se encuentra depositado dentro de un recipiente, el peso de las moléculas que contienen o que tienen este líquido ejerce una fuerza sobre las paredes, como podemos ver en la imagen, sobre las paredes y sobre el fondo del recipiente que lo contiene. Entonces, esa fuerza, que es una fuerza llamada una fuerza de comprensión, genera lo que llamamos presión hidrostática, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? Resumido, es la fuerza que ejerce un líquido sobre el fondo y las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Listo? Espero haya quedado claro el concepto. Bueno, chicos, pero entonces, ¿cómo hallamos la presión hidrostática? O cómo hallamos la presión que ejerce ese fluido o ese líquido en el recipiente o en el contenedor. ¿Listo? Entonces, para poder hallar la presión hidrostática hay que tener en cuenta tres variables, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática es igual a la multiplicación de, primero, la primera variable es densidad, la segunda variable es gravedad y la tercera variable que tengo que tener en cuenta es la altura o la profundidad del recipiente que contiene el fluido. Entonces, ¿por qué tenemos estas tres variables? Resulta que la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad, la gravedad y a la profundidad. ¿Cómo así? Directamente proporcional quiere decir que a medida que la densidad del líquido o del fluido del que estamos hablando, del que estamos tratando, aumenta, la presión hidrostática aumenta. A mayor profundidad o a mayor altura del recipiente, mayor presión hidrostática. ¿Sí? Ahora bien, la unidad de medida de la presión hidrostática es Pascal, lo que significa que es Pascal es igual a Newton sobre metro al cuadrado. Ya vamos a ver un ejercicio y vamos a explicar todo esto acerca de las unidades. Entonces, chicos, para poder hallar la presión hidrostática tenemos que tener en cuenta tres variables: densidad, gravedad, altura. Las tres son directamente proporcionales a la presión o la presión es directamente proporcional a estas tres variables, lo que indica que a medida que estas variables aumentan, la presión va a aumentar. Bueno, para poder entender esto mejor la presión hidrostática y poder entender la fórmula, vamos a aplicar vamos a resolver este ejercicio que dice: calcula la presión hidrostática en el fondo de una piscina llena de agua que mide 150 centímetros de profundidad y dice que la densidad del agua es de 997 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, en los enunciados siempre nos tienen que especificar qué tipo de fluido es. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, la densidad de este puede variar. Nos está diciendo la altura, la profundidad que tiene esta piscina. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar o sacar o extraer los datos que nos está dando el enunciado. Pero antes de eso, tenemos que tener en cuenta la fórmula de la presión hidrostática, que recuerden que tiene que tener. Si no están estas tres variables, no podemos resolver la presión hidrostática. Entonces empezamos a sacar la información que me está dando. Primero me está dando la profundidad, que es 150 centímetros. Me está dando la densidad, que es de 997 kilogramos sobre metros cúbicos, y me está dando la gravedad, que en este caso es la gravedad de la Tierra, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Como ya tenemos los tres datos que me está pidiendo la fórmula, lo que voy a hacer ahora es multiplicar estos tres datos que tenemos acá y obtener mi presión hidrostática, que es lo que quiero averiguar. Entonces reemplazamos densidad, que nos la están dando, gravedad y profundidad.
Ojo aquí, chicos, si pueden notar, esta profundidad ya no está en centímetros, sino que está en metros. ¿Por qué me tocó convertir de centímetros a metros? Esto es debido a que necesitamos que cuando apliquemos la fórmula, como lo estamos haciendo aquí, haya algo homogéneo dentro de los resultados, dentro de las unidades. ¿Sí? Entonces yo no puedo dejar centímetros porque estos centímetros no los puedo ni cancelar, ni digamos, desaparecer como si nada. Entonces, para poder llegar a las unidades de pascales, que es en lo que se da la presión hidrostática, necesita tener unidades homogéneas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como ya tenemos todas las unidades homogéneas, metros, 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 ¿sí? Lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Pues los tres valores que me están dando, 997, 9.8 y 1.5. Entonces, la multiplicación de esos tres valores me da 14.655. ¿Sí? ¿Qué hago con las unidades? Las unidades en primera medida las coloco todas así tal cual. Ahora, si recuerdan, yo les dije que la presión hidrostática la damos en unidades de pascales, que eran, y un pascal es newton sobre metros al cuadrado. Pero, como podemos dar cuenta, en esta parte aún no tenemos newton. Entonces, ¿un newton qué es? Un newton es igual a kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí de una vez tenemos el newton. Ahora bien, nos queda el metro cuadrado por metro. Recuerdan que en este caso lo que se hace es restar sus exponentes. Entonces tenemos newton sobre metro cúbico por metro, entonces ahí restamos y queda newton sobre metros al cuadrado, lo que es igual a newton sobre metros al cuadrado es igual a pascales, ¿sí? Y aquí termino mi ejercicio. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como ya sabemos que estas unidades de medida son las que tengo que tener siempre, lo único que hago sin necesidad de realizar todo esto es simplemente pasar a pascales, o sea, como ya sé que es newton sobre metros al cuadrado, entonces de una vez llego a este resultado. Recuerden que eso solamente lo pueden lograr si tienen las unidades de medida de forma homogénea. ¿Listo? Chicos, espero hayan entendido el tema. Si se pueden dar cuenta, no es tan complicado, es solo cuestión de tener o extraer del enunciado los datos que este me está dando y luego simplemente reemplazarlos en la fórmula. Entonces, y la fórmula, como se pueden dar cuenta, es muy sencilla, es solamente multiplicar valores. Entonces, espero hayan entendido el tema. En la plataforma les voy a subir un archivo con unos ejercicios para que los resuelvan. Listo, espero estén bien y que tengan una buena semana.